En nombre de Felizmente le damos la más cordial bienvenida, pedimos disculpas por este desfase técnico, pero ya estamos en línea. Hoy vamos a desarrollar el webinar Depresión Femenina, comprendiendo el impacto y encontrando soluciones. Para este importante tema nos acompañan 3 directores de Felizmente Seguros: el doctor Alberto Fernández, médico psiquiatra; el doctor Pedro Morales, también médico psiquiatra y psicoanalista; y el magíster Leopoldo Carabedo, psicólogo y psicoanalista. Durante la presentación de nuestros directores, los micros permanecerán apagados y les pedimos, por favor, mantener la máxima atención. Concluida la presentación de los panelistas, atenderemos algunas sugerencias de nuestros seguidores. Hablaremos sobre la cobertura de los seguros y la salud mental, y también desarrollaremos y compartiremos con ustedes un espacio creado directamente por Felizmente para nuestros suscriptores. Sin más, entonces le doy el pase al doctor Alberto Fernández. Adelante, doctor. Gracias, Héctor. Muy bien. Vamos a compartir. Perfecto. Muy bien, ante todos, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar ahí. Mil disculpas por el error técnico. Como verán, nosotros ya somos de la tercera edad, o sea que no estamos muy adaptados a la modernidad, pero ya pudimos resolver el problema. Como en nuestra reunión anterior, es importante que ustedes sepan que probablemente uno de los valores más importantes de Felizmente Seguros, y es con seguridad el objetivo que debemos conseguir, es que aquellas personas que tengan a bien escucharnos o afiliarse con nosotros tengan riqueza en la información. ¿Por qué es importante esto? Porque en el área de la salud mental el conocimiento es muy variopinto, es muy variado, pero aquel conocimiento que se basa en un constructo neurocientífico, basado también en el conocimiento de la conducta humana y de la eficacia de la terapia y de otras intervenciones, es sumamente importante. Por esta razón, hemos pensado en el tema de depresión femenina, porque a pesar de que hay una tendencia a generalizar la depresión en general, hay una diferencia clara entre la depresión femenina y la depresión masculina. Y es importante entender el porqué de esta diferencia. Y ahora van a ver ustedes por qué la mujer resulta siendo un elemento rico en posibilidades para que la depresión haga de las suyas. Esto no está basado en ninguna política, ni está basado en ninguna creencia, ni está basado en ninguna tendencia. Le vamos a presentar datos claros de por qué la mujer tiene una mayor posibilidad de presentar depresión que el varón. Y vamos a empezar primero a hablar de la depresión propiamente antes de hacer la diferencia. Ustedes saben que la depresión hoy en día es una enfermedad claramente delimitada, ¿no? Se calcula que aproximadamente 320 millones de personas están deprimidas en este momento, pero lo que es más importante de estos datos es que ustedes vean que conforme el tiempo pasa, la prevalencia de la depresión sigue aumentando. ¿Cuál es el factor que hace que hace 10 años la depresión tuviera una prevalencia de 3.5% y hoy tenga una prevalencia que alcanza casi el 10% o más? ¿Cuál es el factor que está haciendo que cada vez hayan más personas con depresión? Y lo que es más preocupante es que en ese crecimiento la mujer vaya teniendo más prevalencia que el varón, es decir, que la distancia entre la frecuencia de la mujer y el del varón, ¿no?, sea también cada vez mayor. Lo único que nos queda pensar es que el mismo factor que está haciendo que haya más prevalencia de depresión en la población general debe ser el mismo factor que está haciendo que la mujer tenga mayor prevalencia que el varón. Recuerden ustedes, se calcula que 800.000 personas se suicidan al año.
Por eso que la depresión es un proceso tan importante. Se tiene claro que los trastornos depresivos van a variar por edad y sexo. Miren ustedes, acá tienen un estudio importantísimo, ¿no?, sobre este proceso, y pueden ustedes ver claramente que más o menos alrededor de la edad adulta y la tercera edad, probablemente la prevalencia de la depresión va siendo cada vez mayor. Pero miren ustedes la diferencia entre la mujer, que es la columna azul, y el hombre, que es la columna verde. Miren ustedes, ¿no?, cómo es imposible que la mujer, inclusive por la edad, vaya más o menos emparejándose con el hombre con respecto a la prevalencia. Se calcula que estamos en una prevalencia en mujeres, miren ustedes, de 7,5% y en varones 5,5%. Es decir, en la mujer es dos veces más frecuente que el varón. Pero inclusive esa estadística no es justa, porque si nosotros observamos la depresión en diferentes regiones del mundo, nos vamos a dar cuenta que esa diferencia varía más aún, ¿no? Miren ustedes, por ejemplo, en la región africana, ¿no?, la prevalencia de la depresión es 9%, sin embargo, en las Américas, donde nosotros estamos, es 27%. Y en estas zonas, vean ustedes, la mujer puede alcanzar valores mucho más altos que el varón. Entonces, ¿qué está sucediendo? Y sin ir muy lejos, si vemos la estadística en Lima, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, en este cuadro estadístico, acá tienen ustedes los episodios depresivos en Lima metropolitana, ¿no es cierto? El total es el que ven ustedes acá, 22,6% de la población, es sumamente alto, pero miren ustedes, en el hombre, 13%, y en la mujer, 18%. Y si vamos a la sierra, vean que se mantiene exactamente el mismo patrón. El total de depresión en la sierra es aproximadamente 20%. Y en la mujer es 16%, con el hombre es 12%. Entonces, como ven, es un patrón que se cumple en cualquier región. Y en las regiones donde la prevalencia es mayor, la mujer es más prevalente que el varón y la distancia va siendo cada vez mayor. Entonces, esto no puede ser casual. Más aún si entendemos que la depresión está categorizada como la enfermedad que es la tercera causa de discapacidad en el mundo. ¿Se dan cuenta? La tercera causa de discapacidad. Y el 90% de los pacientes deprimidos presentan alteraciones moderadas a severas en el trabajo, en el hogar y en las relaciones interpersonales a nivel social. Y lo otro que está sucediendo, y acá por favor pongan mucha atención, lo que claramente está predominando en la causalidad de la depresión no son precisamente los factores genéticos, porque los factores genéticos solo explican alrededor del 37% de las depresiones. El 63% depende de factores ambientales. Entonces, ¿qué debemos pensar? Que probablemente lo que está haciendo que la depresión aumente su prevalencia en general en el mundo, y en especial en la mujer, se debe a factores fundamentalmente ambientales. No es que la mujer tenga una condición diferente al varón, ¿no?, que la hace más proclive a hacer depresión, sino aparentemente los procesos inadecuados ambientales que dañan personalmente al individuo parecen ser más intensos y más frecuentes en la mujer. ¿Qué les parece? Sabemos que la depresión es un trastorno que se caracteriza entonces por un estado depresivo o una imposibilidad de disfrutar de las cosas que nos generan placer. Estando presente uno de estos dos síntomas, se puede acompañar de disminución importante entonces del peso o aumento de peso, insomnio o hipersomnia, agitación psicomotriz o más bien apagamiento, ¿no? Hoy es más frecuente que las depresiones se acompañen de actividad motora intensa, cuando antiguamente se caracterizaba más bien por una inhibición conductual. Una fatiga muy intensa, pérdida de energía, sentimientos de inutilidad y culpabilidad, disminución de la capacidad para concentrarse y mantener la atención, y por supuesto la posibilidad de presentar pensamientos suicidas. Esto pasa en la población en general. Pero ¿cuál es la diferencia, primero,
epidemiológica en la mujer versus el varón. Podrán ustedes observar, en primer lugar, que siendo la depresión calificada como una situación de riesgo de la salud mental muy importante, para las mujeres es especialmente importante. Porque además en la mujer, por sus características de introversión de los síntomas, es más difícil de diagnosticar. Y entonces estas diferencias han ido aumentando en el tiempo, de la siguiente forma. Primero, la depresión es más prevalente en la mujer, 2 veces más frecuente, y a lo largo de la vida, la prevalencia de la depresión en la mujer es 20% en el mundo, y en el hombre, 10%. Pero inclusive esto puede variar según los países. Por ejemplo, en Taiwán es 3.5 a 1 en relación a la mujer, y en el Perú, en Lima, específicamente 2 veces más frecuente que en el varón. Miren ustedes en Múnich, en Alemania, 3.5 versus 1 en relación hombre a mujer. Es decir, en un país tan desarrollado como Alemania, la mujer tiene una proporción 3.5 mayor que el varón para hacer depresión en relación al que es 1. ¿Se dan cuenta? Y miren ustedes, en la mujer, la depresión frecuentemente empieza en la pubertad y persiste en los años fértiles, cuando en el hombre es más tardía la presencia de este cuadro. Esta es la primera diferencia. El impacto es considerado, como ustedes saben, la depresión una carga muy, muy importante en mujeres, y es más incapacitante en mujeres que en el varón. La discapacidad de trastornos neuropsiquiátricos en relación a la depresión, ¿no? La discapacidad en la mujer que está deprimida es 41,9%, y en el varón 29,3%. Es decir, que no solamente la prevalencia es mayor, sino que el impacto clínico discapacitante es mayor en la mujer que en el varón, casi 2 veces mayor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es la dificultad? Que si la madre se deprime en un proceso de embarazo, el impacto que va a ejercer sobre el niño intraútero y posnacimiento va a ser importante, porque se ha podido establecer que hay una disminución en el niño, en el desarrollo emocional, en el desarrollo social, hay un deterioro cognitivo, el rendimiento escolar y conductas desadaptativas. Entonces, claramente pareciera que el factor más importante que hace que la mujer se deprima más que el hombre y que tenga consecuencias mayores está en relación fundamentalmente a factores ambientales más allá de los factores genéticos. ¿Y por qué será esto? Miren ustedes, hay diferencias clínicas claras en la depresión entre el hombre y la mujer, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de depresión y pubertad, hablamos de depresión en la mujer. Depresión en el embarazo es propio de la mujer. Depresión y menopausia es propio de la mujer. Depresión y uso de anticonceptivos orales también es propio de la mujer, como la depresión cuando hay procesos de esterilidad. Esas son características propias de la mujer que se pueden pensar o interpretar a través de procesos biológicos. Pero como les decía, la prevalencia de la depresión sin estos aspectos es 20% en la mujer, 10% en el varón. La edad de inicio es más temprana en la mujer. La duración de cada episodio es mayor en la mujer. El curso de la enfermedad, o sea, la recurrencia y la cronicidad de la enfermedad es más frecuente en la mujer. En la mujer hay estacionalidad, es decir, que probablemente se depriman según la estación del año. En cambio, en el hombre esa posibilidad es menor. Y vean ustedes, la depresión en la mujer está mucho más relacionada a estrés laboral y a estrés temprano. Es decir, historia de eventos adversos tempranos. Es decir, exponer a la mujer a agresión sexual o agresión psicológica. ¿Qué les parece? Está mucho más asociado que el varón. Entonces van ustedes encontrando la pista de cuál es la causa. Cuando hablamos de conducta suicida, ¿ya? Vemos que la mujer tiene mucho más intentos suicidas que el varón. La diferencia es que el varón, cuando intenta suicidarse,
tiene más éxito letal, pero la mujer hace más intentos. Y la mujer presenta mayor probabilidad de que su depresión se acompañe de ansiedad, o se acompañe de trastornos alimentarios, o se acompañe de abuso de alcohol, o se acompañe de hipotiroidismo, migrañas, problemas obsesivo-compulsivos, problemas de personalidad, ¿no? Y por supuesto, el efecto de las hormonas sobre la mujer es mucho mayor que en el varón. Cuando nosotros vemos en el transcurso de la vida de la mujer cómo es su depresión comparada con el varón, ya hay diferencias desde la niñez. ¿Por qué? Porque las adolescentes que se deprimen presentan con mucho más frecuencia culpa, insatisfacción de su imagen corporal, autoculpabilidad, autodecepción, sentimientos de fracaso, problemas de concentración, dificultad para trabajar, tristeza, fatiga. En cambio, en el varón, lo que es más predominante es la pérdida del placer y la tristeza. Miren ustedes. O sea, el constructo sintomatológico en la mujer es mucho más intenso desde el punto de vista del manejo de las emociones y de cómo ella se convierte en su propia agresora para perpetuar el proceso a través de las condiciones aparentemente ambientales que comienzan a perpetuar estos trastornos. Si nosotros vemos en la mujer cuáles son las causas más frecuentes de intentos suicidas, van a encontrar ruptura amorosa, vivir sola, y acá nuevamente vean, estresores psicosociales, pérdida reciente del trabajo, abuso de drogas, trastorno de la personalidad y depresión clínica. Y el suicidio completo, miren ustedes, está relacionado muy íntimamente con factores nuevamente ambientales, como por ejemplo enfermedades crónicas, divorcio, entre otros factores. Entonces, esto nos permite claramente establecer que así como la clínica es diferente, el tratamiento también es diferente. Y el médico tiene que tomar en cuenta cuando va a tratar una depresión en la mujer, primero tomar en cuenta si esta mujer con depresión o su depresión tiene relación con la menstruación, con el embarazo, el posparto o la menopausia, en primer lugar. Segundo, debe evaluar si hay relación entre la depresión con el uso de medicamentos que son más frecuentes en la mujer, ¿no es cierto? Como terapias hormonales de reemplazo o píldoras anticonceptivas. Y el médico debe considerar también, al brindar tratamiento farmacológico, la edad reproductiva de la mujer, la posibilidad de embarazo y los efectos potenciales en la combinación con anticonceptivos u otros tratamientos hormonales. Tiene que tomar en cuenta también que la mujer tiene sus propias características. El peso corporal promedio de la mujer versus el varón es menor. El tiempo del vaciado gástrico, es decir, de la capacidad para poder metabolizar los alimentos desde el estómago, es más lento en la mujer. En la mujer la secreción gástrica también es menor. La mujer tiene un mayor porcentaje de grasa corporal. Su metabolismo tiende a ser más lento que en el varón. Su resolución renal tiende a ser más lenta que en el varón. Y en la mujer los estrógenos y la progesterona impactan sobre los fármacos para la depresión. Todo esto tenemos que tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, un ejemplo típico. Las mujeres responden menos a antidepresivos que abordan más de un neurotransmisor. En cambio, la mujer responde más a antidepresivos que son fundamentalmente serotoninérgicos. Fluoxetina, sertralina, escitalopram responden mucho mejor que usar fármacos más complejos. Y estas diferencias deben ser consideradas de manera importante. En conclusión, podemos decir que efectivamente hay una diferencia clara en la epidemiología, la clínica y la respuesta a los fármacos en la mujer. Estas características tienen una base biológica relativa, pero la causa por la cual aparentemente la mujer tiene una mayor prevalencia de la depresión con cuadros mucho más intensos y menor calidad de respuesta al tratamiento tendría que ver con factores ambientales donde el estrés adverso temprano es fundamental para, de alguna u otra forma, condenar a la mujer que en la adultez, o como han visto ustedes, rápidamente en la pubertad y en la adolescencia comienza a presentar síntomas depresivos o síntomas
de ansiedad y que este proceso se cronifique. Por eso es tan importante tener esto en cuenta, ¿no? Para poder tener una idea de lo que está sucediendo. Y justamente por estas características vamos a pasarle la palabra al doctor Pedro Morales y luego al doctor Leopoldo Caravedo para que pueda dar una apreciación justamente de esta observación que creo que es tan importante cuando hablamos de vínculo, cuando hablamos de relaciones interpersonales, cuando hablamos de apego. Doctor Pedro Morales, por favor. Bueno, muchas gracias. Igualmente, disculpándome en el comienzo de nuestras fallas técnicas. Un gusto de estar con ustedes y realmente sentir que podemos contribuir de alguna manera a un mejor conocimiento. La intención, como lo decía el ingeniero Vegaso al comienzo, la intención de nuestra institución, y esto también lo reafirma el doctor Fernández, es informar, ¿no? Que el primer paso para resolver un problema es que haya conocimiento, que tengamos mejor visión de qué es y cómo es que ocurre esta fenomenología, estas tragedias, incluso en relación a otros fenómenos que nos ocurren en el mundo, en la vida, en este minuto. Bueno, una de las cosas que salta ya a la vista es que la mujer singularmente es diferente que el varón, ¿no? No solamente en las estadísticas, ¿no? Estructuralmente es diferente. Su fisiología, la presencia de las hormonas, el marcador hormonal, como lo ha muy bien presentado el doctor Fernández, es muy diferente. Y igualmente su reacción ante el estrés es diferente, ¿no? La reacción de la mujer va a tener que ver mucho más con una resonancia afectiva que la lleva a atender a una respuesta emocional y casi siempre más bien de acogimiento y ayuda al otro, mientras que el varón rápidamente dispara hacia su patrón instalado desde ya su genética, que es ataque o fuga, ¿no? Es un poco dos elementos que son bastante diferentes. Entonces, claro, podemos pensar que siempre puede haber sido así. De repente la mujer es desde siempre más sensible que el varón. Su cerebro mismo está desde el comienzo predominantemente prevaleciente desde el afecto. El cerebro derecho prevalece y el cerebro derecho, el hemisferio derecho de la mujer, es el hemisferio afectivo, pero tiene una conexión global con todo el cerebro. Entonces, todo el cerebro está predominantemente funcionando desde el eje afectivo. Difícilmente la mujer puede estar a distancia como el varón, que tiene una prevalencia desde el eje del hemisferio izquierdo, donde rápidamente fuga hacia la racionalidad y hacia la respuesta lógica, o con alguna forma de distancia de lo afectivo. Entonces, en ese sentido, tenemos que darnos cuenta de que una conclusión simple de lo que hemos escuchado es que la mujer, en principio, es más sensible. Digamos, su respuesta en general es más sensible. Y sí, ya vemos que, más allá de todo lo que hemos visto de la presentación del doctor Fernández, la mujer tiene un lugar en la cultura actual, en la civilización actual, en donde tiene que hacer mucho más esfuerzo para insertarse, encontrar un lugar, y tiene mucho más demandas para ocupar sitios que antes no ocupaba. Originalmente, cuando estábamos en la época de caza y pesca, y el varón era el encargado de ir a buscar el alimento y la mujer que quedaba en casa a cargo de la casa y de los hijos, y su función era predominantemente tener los hijos cumpliendo la misión de la naturaleza de reproducirse, y ella estaba ahí en la casa. Y actualmente vemos que eso se ha totalmente trastocado hacia un punto en donde la mujer actualmente tiene que hacer tareas, aportar dinero. Yo escucho cada vez más como una reiteración de esta problemática, en donde los dos padres trabajan, ya es una norma, ya es digamos,
una cuestión establecida y en donde de todas maneras la mujer va a tener un diferencial también estadísticamente verificable, que seguramente el varón va a tener más privilegios o va a ser más aceptado o va a ganar más plata que la mujer por el mismo trabajo en muchos casos. Si bien han ganado terreno en ese sentido, los esfuerzos que significa entrar en esta lid, en esta situación, a la vez de tener la sobrecarga, de ocuparse lo que desde el comienzo la naturaleza la compromete, de tener los hijos, ver la casa, etcétera, es un creciente estrés que claramente vemos que se refleja en la estadística, porque una de las derivaciones del estrés permanente, el estrés crónico, en el que se ve inserto la mujer del comienzo en la vida, es decir, va a ser que ella tenga más problemas, más crisis, más conflictos, entendiendo de que es muy sensible y va a percibir más detalles de un mundo que desde el comienzo la está mirando en su rol como mujer. Y su rol como mujer tiene probablemente más exigencias o tiene menos salidas, menos escapes. Entonces vamos viendo que un adicional que vemos con eh, espanto, diría, cada vez más es la cantidad de formas que vamos viendo de formas de generación de estrés o de trauma en las etapas tempranas de la infancia. En principio ya es traumático que los dos padres trabajen y no estén tanto en la casa, ¿no? La mamá no está mucho con los niños, está a veces, en los casos donde hay un poco de suerte, alguien al cuidado o algún otro elemento, pero los niños pasan ya desde el comienzo muchas situaciones de estrés en el mundo en que vivimos y las niñas en particular van a tener mucho más sensibilidad al respecto. Los niños, las niñas también en particular, van a captar mucho más el sentir, los movimientos anímicos de su entorno y esto las va a afectar más. Si ya la mamá está cargada con aspectos que presenta alrededor del embarazo y del parto, esto va a ser percibido por el niño en la gestación y en el momento inicial de la vida. La conexión del niño con la mamá es particularmente intenso y esto deja huellas que a veces ni se notan. Bueno, podemos llamar la atención de la cantidad de violaciones o maltratos que dejan huella, pero hay otras cosas que dejan huella en lo que se llama la suma de pequeños traumas, y esos pequeños traumas a veces se produce por los desencuentros, por las situaciones de ausencia, por la sensación de abandono, por la sensación de desprotección. Entonces, todo eso va a configurar una base que va sedimentando en las memorias emocionales de la mujer, condicionándola a tener una lectura de sí misma y del mundo como algo que no precisamente le hace fácil el vivir o el ser reconocida. Entonces, muy pronto va a tener una autolectura de sí misma como que no es lo que debiera ser o que no es muy bonita o cualquier cosa en negativo. Empieza a tener una lectura negativa al respecto, como reverberando a lo largo del tiempo esas huellas que se le han originado en el comienzo de su vida. Una de las cosas que a veces no entendemos dentro de esto es que las niñas tal vez requieren de un trato muy particular en el sentido afectivo, emocional. Tal vez no importa tanto que les expliquemos intelectualmente. Lo que importa es que sientan que verdaderamente las estamos queriendo, que realmente las estamos sintiendo con ellas, acompañándola en su desarrollo y en su dificultad, no tanto educándola para un proceso que generalmente es no el que mejor sintoniza con su naturaleza y con su circunstancia personal. Entonces, veamos que todo esto, la sumatoria original de pequeños traumas, lo que se llaman traumas acumulativos, ¿no? Más realmente también, no es para diseñarlo, no es para ponerlo a un lado, la cantidad realmente espeluznante de situaciones de abuso sexual, trauma sexual en la niñez,
deriva en que haya después una respuesta tremenda, exagerada ante situaciones a futuro, en donde tal vez un pequeño estímulo lleva a que la respuesta sea desproporcionada. Paradójicamente, a todo esto, también en la niña hay una tendencia a una situación en donde tienden a inhibir, tienden a dejar un poco de lado y más bien a tener una actitud sumisa, en donde se prestan a que el modelo persista en el tiempo, el modelo en donde pueden ser agresivas. De esa manera logran una estabilidad, una cierta estabilidad. Y de esta manera van viviendo una vida en donde tienen, ¿cómo llamarlo?, una especie de depresión que forma parte de su vida y de su cotidiana existencia, y están haciendo actividades teniendo ya instalada una depresión a lo largo del tiempo. En algún momento puede llegar esto a sumar, por cualquier circunstancia, algún otro factor, como lo que ha descrito el doctor, qué sé yo, divorcio, pérdida de algún familiar, y ahí viene una carga que las lleva muy fácilmente a depresiones mayores. Entonces, cuando abordemos el tema del tratamiento, cuando abordamos el tema del tratamiento, tenemos que tener particular cuidado con este detalle, ¿no? Es decir, el apuntalamiento desde una terapia cognitiva tal vez funcione muy bien en muchos casos, donde puede ser preciso manejar circunstancias, pauta de respuesta, pero en la mujer no podemos dejar de tener una aproximación afectiva, personal, leer esas otras líneas que están ahí detrás, que requieren ser leídas. Eso forma parte del éxito y forma parte de nuestro trabajo, infelizmente. Perfecto. Bueno, Pedrito, muchas hasta gracias. aquí. Solamente dos cosas, porque en el imaginario social, la sensibilidad se califica como una debilidad. Y Pedro ha sido bien claro al decir, la sensibilidad de la mujer no es que un estímulo es igual al varón, entonces la mujer responde mucho. No. Pedro dijo bien claro, la mujer tiene una capacidad para poder observar más allá de lo que el hombre podría, en realidad. Su sensibilidad es la sensibilidad emocional de poder ver más allá los gestos, las conductas, porque esa capacidad justamente le da una mayor fortaleza. Lo que pasa es que muchas veces es malentendido. Y un dato que es también importante, el problema del maltrato en el hombre y la mujer no es la cantidad de maltrato, porque a nivel mundial se ha visto que el maltrato es proporcional entre el hombre y la mujer, es la calidad del maltrato. En la mujer transita más el abuso sexual y el maltrato psicológico. En el hombre es más el abuso físico. Entonces la calidad del maltrato, la cualidad del maltrato, puede estar generando esta diferencia que es importante para todos, pero que igual es dañina en cualquiera de los dos lados. Y para esto tenemos felizmente la presencia del doctor Leopoldo Caravedo para aclararnos este punto y darnos más luz sobre estos procesos. Leopoldo, por favor. Tu micrófono está apagado, Leopoldo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Voy a ser breve porque quizá a los participantes les interese mucho preguntar. Entonces, algunas ideas para el tema que a mí me preocupa sobre la depresión. Primero, si es que el entorno es comprensivo o no con la depresión, porque cuando se habla de decir, las características que se han mencionado son importantísimas, pero si el entorno no tiene una actitud de comprensión, de sintonía con las personas que sufren la depresión, entonces esa persona no va a buscar ayuda, más bien se va a sentir desvalorizada, disminuida, entonces va a restar posibilidades a recuperarse, ¿no? Y porque, no sé si, supongo conmigo, estas cifras de diagnósticos en realidad son las que se han podido detectar, pero ¿cuántas personas padecen depresión y no son conscientes de la depresión, ¿no? Me asombra, hay una serie de características, por ejemplo, ¿no? Hay hombres y mujeres, en este caso mujeres que tienen dolores,
y servicios médicos para entender el dolor, y no hay ningún factor biológico que explique ese dolor, o ese sufrimiento, ese malestar. Probablemente esté vinculado a una depresión, a un ánimo depresivo, ¿no es cierto? ¿Cuántas depresiones no tienen el grado, la profundidad de una depresión mayor, pero son igualmente productoras de sufrimiento en las mujeres, ¿no? Algunas se han como normalizado, tiene que ser así, entonces, ¿no? No se hace mucho al respecto, ¿no? Estoy leyendo un artículo que me hizo recordar a otra información anterior. No sé si ustedes tienen la información que en Inglaterra se ha creado el Ministerio de la Soledad. Hay personas que están muy aisladas, ¿no? Y, por ejemplo, se sabía de personas que en 2 años no habían conversado con nadie, ¿no? Hay una investigación que se ha hecho hace poco, un investigador norteamericano, médico, donde evalúa el Perú también, y en Estados Unidos, como en el Perú, el índice de soledad cada vez es mayor. Esto quiere decir que la posibilidad de contactar con otros seres humanos va disminuyendo. Y en el caso específico de la depresión, lo que ocurre con las personas, y esto quienes han tenido algún cuadro depresivo lo entenderán muy bien, las personas alrededor se alejan. ¿Y por qué se alejan? Porque es muy difícil ser empático con las personas que tienen un ánimo depresivo, porque eso necesita que quien se acerca a la persona con ánimo depresivo también conecte con sus propios sentimientos depresivos. Y si uno quiere estar evitándolos, alejándolos o negar esa cercanía, ese contacto con la persona que está con ese ánimo depresivo. Y en ese sentido, el entorno, ¿no?, también es muy importante para los factores de atención, de cuidado, de terapéuticos, ¿no? En lo que a mi experiencia va, la atención farmacológica, psicoterapia individual y grupal son las mejores combinaciones para los trastornos depresivos, son los que mejor sostienen, ¿no?, a la persona que ha padecido una depresión, porque las personas con depresión necesitan redes humanas de sostenimiento, de contención y, por supuesto, un entorno que sea mucho más benevolente, en el sentido más amplio, ¿no?, más sintónico con las personas que están deprimidas. No, por ejemplo, ¿no?, alguien que tiene un problema depresivo no va a querer levantarse muchas veces, aunque Alberto decía hace un momento que ahora es más activa la depresión, pero muchas personas no se quieren levantar, no tienen el ánimo de moverse, ¿no? Entonces, ¿cómo se les califica habitualmente? Ya no seas flojo, no seas floja, levántate, tienes que hacer esto, ¿no? Y más si es una mujer que es madre de familia, por ejemplo, que tiene que hacer una serie de actividades en la casa y que le lleva pues al reproche del marido, de la familia de origen, de los padres, los abuelos, en fin, ¿no? Entonces, ¿cuánto la familia, el entorno, el grupo, el barrio, la comunidad está con una apertura como para contener a esas personas y buscar vías de contención, que son lo más importante? Muchas veces no podemos evitar los cuadros depresivos, no podemos evitar la tristeza. Muchas veces hay eventos que nos ocurren a todos, que nos producen pena, tristeza, dolor, pero si encontramos, y eso también para los traumas, por ejemplo, los traumas tienen más impacto cuando el entorno no responde apropiadamente al efecto traumático o al proceso traumático. Y pasa lo mismo con la depresión. Si el entorno no es sintónico, esa persona va de repente esforzarse por mejorar los síntomas, muchas veces esconderlos, muchas veces escondérselos a sí mismos y no abordar y tratar de sobreponerse a todo esto que muchas veces requiere mucho tiempo, ¿no?
Eso nomás, por el Bien. momento, creo que, Gracias, Leopoldo. Alberto. Clarísimo, clarísimo. Miren, es interesante porque independientemente del arista que hayamos tomado en el tema, siempre llegamos al mismo punto, ¿no? Que es la capacidad empática, el poder observar al otro, ¿no? Eso es lo que con mucha razón Leopoldo califica como estructura, ¿no? Los seres humanos necesitamos, desde el principio, desde el nacimiento, necesitamos vínculos para poder sobrevivir. Y esa es una marca clara de que si eso no está presente permanentemente, cualquier proceso, por pequeño que sea, puede ser deleterio si yo volteo y no encuentro al otro conmigo, comprendiéndome, sintonizándose conmigo, entendiendo mi dolor, ¿no? Es muy preciso. Gracias, Leopoldo. Ahora, con la anuencia de mis colegas, le voy a dar la palabra al ingeniero Héctor Vegaso, porque, como siempre digo, y nosotros todos estamos de acuerdo, les tenemos un regalo y una sorpresa a través ¿no? De Felizmente. Héctor, por favor. Perfecto, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, he escuchado con atención cada una de las presentaciones y efectivamente coincidimos que el rol de Felizmente es justamente aportar nuestro granito de arena para ayudar a solucionar o al menos disminuir el problema de salud mental en el Perú. Somos el primer centro privado especializado. Y hago este comentario porque en las redes sociales nos preguntan, yo estoy asegurada o asegurado, ¿puedo atenderme Felizmente? Y quiero comentarles que nosotros hace 10 años que estamos en el mercado y justamente somos una alternativa para atender a todas las personas que tienen un seguro privado. Pacífico, RIMAC, MAFRE, La Positiva, no sé, en general, con todas las compañías tenemos un seguro. Sin embargo, si bien es cierto, venimos atendiendo ya con gran éxito a este grupo, hay otras personas que nos dicen, yo no estoy asegurado. ¿Qué puedo hacer para acceder a un sistema de salud mental, pero que no sea muy costoso? Que sea de calidad, pero que no sea costoso. Y eso es lo que quiero compartir hoy con ustedes en unos minutos. Hemos creado el Club de la Felicidad. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la estadística del Instituto Nacional de Salud Mental, Leonardo Delgado, 2 de cada 10 personas que tienen trastornos reciben atención. ¿Qué significa? Que hay 8 personas que teniendo un trastorno no reciben atención. Y fíjense la estadística de la población adulta y de los niños. Es decir, tenemos un problema en la familia, tenemos un problema en los hogares. Y Felizmente quiere plantear una solución. Por eso creamos el Club de la Felicidad, que es un programa de servicios de salud mental y bienestar emocional, que son espacios para que las personas puedan tomar acción rápidamente y solucionar el problema de un familiar o de un amigo. Es así. Hoy se ha tocado la depresión femenina, pero hay una serie de dolores, hay una serie de trastornos que están presentes en las familias y que nosotros los atendemos. Y este Club de la Felicidad fundamentalmente está orientado a dar herramientas para atender esas necesidades. Herramientas de apoyo del equipo profesional, herramientas de estrategias, de síntomas, de crisis, de resiliencia, en general. Todo un equipo de profesionales puesto a disposición de las personas que se afilien al club para poder atender sus necesidades. Ya lo comenté, este club fue diseñado por las personas que hoy nos acompañan como expositores, el doctor Fernández, el doctor Morales y el magíster Leopoldo Carabedo, y venimos ya hace más de 10 años atendiendo a peruanos que están no solamente en Lima, sino a nivel nacional vía la tecnología. Es cierto, ingresando al Club de la Felicidad, uno puede usar
todos los servicios que el club le brinda de manera ilimitada. Algunos son gratuitos, ¿no es cierto? Otros son con pago, pero ese pago es con 50% de descuento. Es decir, estamos cumpliendo con la misión de facilitar el acceso a las personas, a las familias, a servicios de salud mental oportunos y de calidad. Este Club de la Felicidad, que tiene 12 servicios disponibles para las personas, también está orientado no solamente a atender la depresión, atendemos todos los trastornos. Ansiedad, fobias, alimentación, trastorno bipolar, Alzheimer, esquizofrenia, TDAH, personalidad, etc. Recuerden, los seguros, a las personas que tienen un seguro, tienen ahora la ley de salud mental que obliga a que todos los seguros cubran todos los trastornos de salud mental. Los que no tienen seguro, tienen por favor a disposición de ustedes el Club de la Felicidad, diseñado por los profesionales que hoy nos acompañan como panelistas, justamente para resolver los problemas que hoy hemos visto. En términos de pertenecer al club, hay un ahorro importante. Si hacemos un ejemplo de una persona con depresión, en 12 meses tiene una inversión de 3.590 soles en promedio, de acuerdo a nuestras tarifas particulares. Si está en el club, se ahorra 1.800 y pico de soles. Concretamente, ingresar al club, en adición al acceso ilimitado a los servicios, tengo un beneficio también económico, que es una de las barreras que muchas veces la gente dice, es muy caro. No, ya derribamos esa barrera. Hoy está disponible para todas las personas y a costos bastante accesibles. Ya lo comenté, tenemos atención presencial en Lima, virtual en provincias y también internacional. Tenemos un grupo de pacientes que estando en otros países se atienden con nosotros a través del hilo telefónico o la plataforma Zoom. Entonces, acceder al Club de la Felicidad, ¿qué tengo que hacer? Para afiliarse al club hay un único pago por persona de 240 soles anuales. Es decir, por 240 soles anuales tengo derecho a atenderme de manera ilimitada en todos los servicios que he comentado. Sin embargo, por este problemita técnico que tuvimos y porque siempre a quienes nos acompañan en nuestros webinars hacemos una concesión especial solamente para las personas que hoy están conectadas en el webinar, estamos dando un 25% de descuento. Es decir, si hoy que me estás escuchando tienes necesidad de acceder al Club de la Felicidad y empezar a partir de mañana a resolver los problemas de salud mental, llámanos inmediatamente y accederás no a 240, sino a 180 soles por persona. Único pago anual. Ahí están nuestros teléfonos para poder atenderlos, están nuestros teléfonos para poder acceder de manera inmediata, absorber sus inquietudes y sus preguntas ante cualquier necesidad. Ya saben que estamos disponibles. Llámenos ahora. Ahí está el teléfono. Hay un equipo de profesionales esperando su llamada. Adelante, Alberto. Yo quedo ahí a disposición. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Perfecto. Voy si me permiten, Leopoldo y Pedro, permítanme administrar las preguntas. Quiero hacer un llamado importante para nosotros. Miren qué interesante. El mayor contenido de las preguntas es sobre niños. Entonces yo, como ustedes siempre nos ponemos de acuerdo en la necesidad de la persona, podríamos ver que, o sea, en los siguientes webinars, ¿no? Podríamos hacer depresión en niños, porque muchos nos preguntan, ¿cómo puedo reconocer si mi hijo está en esa condición? ¿O cuándo debo yo ver si existe alguna alarma, ¿no? Que me pueda poner en condición de darle ayuda a mi hijo, buscar ayuda para mi hijo lo más pronto posible, ¿no? Entonces, un asistente nos comenta que ha tenido depresión con ideación suicida y que lo superó con terapia y con medicinas. Pero miren qué interesante, a pesar del tratamiento y que esta persona siente que ha superado la depresión, no pierde
el miedo constante de volver a sentirse mal. Miren qué interesante la pregunta. No sé, Leopoldo, qué opinas sobre esta residualidad, ¿no? Justamente lo que hablabas, de esta residualidad de los síntomas. Ya no está el cuadro, pero me muero de miedo de que me vuelva a dar. ¿Qué te parece? Sí, bueno, que se sufre mucho con la depresión, pues, ¿no? En ese sentido, el poder compartir con otras personas es muy útil, porque las experiencias de otras personas, o sea, ¿quién en el mundo actual no ha tenido un momento triste, ¿no? De pena, una situación, no necesariamente un cuadro completo que se podría llamar un trastorno depresivo mayor, pero algo cercano a eso, ¿no? Y la ayuda, la escucha de otros es muy importante porque también lo que pasa con estas personas que se sienten solos cuando no pueden compartir con otros, ¿no? Sus sentimientos. Y ese temor se vuelve casi un predisponente a que cualquier situación de tristeza, de pena, sea leído como una vuelta persona comienza a entrar en conflicto con el temor que tenía y casi puede comenzar a reactivar sus síntomas depresivos, ¿no? Como, y además si tiene mucha autoexigencia, uy, no hice bien la cosa, no me funcionó, ¿no? Entonces, por eso es necesario mantener una constante, un grupo, y que, bueno, si es que hay factores que eh, merecen una medicación para regular el estado de ánimo y unas sesiones terapéuticas, pues no, no hay que tenerle miedo a eso, tampoco tenemos la contraparte de la depresión es la ausencia de sentimientos o de tristeza, ¿no? No hay que temer eso, hay que saber que si ya lo superamos, lo vamos a poder volver a superar. Es interesante tomando justamente una precisión sobre lo que Leopoldo dijo. Miren qué sentido tiene. Si yo me deprimo, veo mi entorno, no entienden mi sufrimiento ni valoran la intensidad de mi sufrimiento, salgo de la depresión, ¿se ha solucionado el problema de mi entorno? No. Entonces tiene sentido. O sea, salí de la depresión y me sigo sintiendo solo. Justamente porque en el momento en que más necesitaba de la comprensión y la medida del otro, no tuve respuesta. Sale la tristeza, me vuelvo funcional, pero me doy cuenta y tengo más conciencia de que podría seguir solo, o por lo menos es la sensación que me aborda. Y justamente la otra pregunta tiene sentido con relación a lo que estamos conversando, puesto que es otro de nuestros asistentes que nos dicen que efectivamente se está tratando de su depresión, es más, identifica el fármaco que le están dando, que lo está ayudando, ¿no? Y que no entiende hasta ahora cómo quien lo acompaña no lo entiende y usan esta frase que es lapidaria para los pacientes con depresión. Lo que pasa es que no pones de tu parte. ¿Qué te parece, Pedro? Sí, es lamentable eso, porque cada vez que vemos este fenómeno de la depresión en el contexto no solamente del ambiente en general, sino en el contexto de repente simplemente de la pareja o de la familia, ¿no? Hay una persistencia del motivo de origen y a veces hay que integrar no solamente al paciente que nos solicita en consulta, hay que integrar también el entorno, ¿no? El entorno a veces, después de haber más o menos caminado un trecho sobre nuestro propio problema, comprensión, superación, es importante, ¿no? Ver de que la otra persona o las otras personas pudieran también tener un beneficio. Pero eso sí, creo que es importante en el camino del andar en la superación de nuestra depresión, es importante cada vez depender menos o comprender más que el otro también puede tener un problema, ¿no? Y que el otro puede tener un problema para la comprensión.
él tiene una falla y el momento en que vea que él está teniendo una falla para entender lo que yo siento, ya no lo voy a ver como alguien que me está reeditando un daño, una afrenta o un maltrato. Es importante ese detallito y eso a veces cuando uno ya terminó la parte más aguda, ya salió de la depresión, a veces conviene como quien va al gimnasio ir siguiendo, elaborando cositas que son detalles que nos ayudan para manejarnos mejor en la vida. Muy bien, miren qué interesante esta pregunta y permítame jerarquizar, ¿no? Son muchas preguntas. Una de nuestras asistentes nos dice, mi niña de 14 años está sufriendo de mareos y cefaleas. Justo lo que decía Leopoldo. Miren, mareos y cefaleas, ¿no? Le he llevado a la emergencia, la ha visto el médico internista, no encontró nada. Claro, ¿no? Es la operativización del sufrimiento, ¿no? No encontró nada. Pues, entonces, ¿qué hace? La manda al neurólogo. Y el neurólogo está haciendo unos exámenes. Pero nos dice bien nuestra participante, pero todo está saliendo bien. Y entonces, quiero adelantarte que los síntomas somáticos del cuerpo que están más asociados en los adolescentes en general y en las mujeres en especial de ansiedad y depresión son mareo, sensación de mareo, que no es que las cosas dan vueltas alrededor de uno, no, es una sensación de inestabilidad, como que uno no puede estar bien puesto, ¿no? Y los procesos migrañosos generalmente no son tales, sino son más bien dolores de contractura muscular en los músculos que se encargan de mantenernos erectos contra la gravedad y son los que más sufren cuando la ansiedad y la depresión son muy intensas. Y entonces te ruego, por favor, a quien está preguntando, si el neurólogo te dice no tienes nada, es porque justamente está perdiendo, de alguna u otra forma está entrenado en su especialidad, pero podría no ver este aspecto que es tan importante y que es tan tangible. ¿Se dan cuenta? Voy a regresar entonces con Leopoldo para que amplíe el punto, porque él lo dijo claramente. A veces no vemos la parte más importante y nos dice claramente nuestra participante, coincide con una situación de sufrimiento para mi hija. Leopoldo, ¿qué te parece? Mira, para la misma hija, para un adolescente de esa edad, no es consciente de lo que está viviendo muchas veces, ¿no? Entonces, si la mamá le pregunta por qué hay ánimo depresivo sin ser consciente del ánimo depresivo, ¿no? Los papás preguntan, ¿cómo te sientes? Bien, ¿no? Puede ser que se sienta más aburrida de repente, que es una palabra que se usa muchas veces para no nombrar la tristeza, la pena, ¿no? Porque en los adolescentes también están dejando una etapa maravillosa que es la niñez, ¿no? Que muchos la hemos pasado tan bonito en la niñez y perder eso también asusta, pues comenzar a entrar a cosas de adultos, ¿no? Y lo de Alberto creo que es un tema, muchas veces las personas van a las emergencias médicas y los médicos le dicen no tiene nada, ¿no? Pues claro, como bien dice Alberto, esa es la formación que tienen los médicos, ¿no? No tienen nada biológico, tienen algo emocional, tienen algo mental, como querramos, que hay que trabajar. Y con un espacio para conversar, ¿cuántas veces pasa acá? Yo no estoy deprimido, no estoy deprimido. Uno comienza a hablar, a los 10 minutos la persona se convence que ha estado deprimido porque tiene unas historias dificilísimas que han tratado de negar, ocultar, no ver, ¿no? Y comienzan a hablar y ellos mismos se dan cuenta que están deprimidos. Hay que darle un espacio a esa hija para que vea las cosas de otra manera, porque lo peor es que sigan insistiendo en ver lo médico, lo neurológico, cuando es a todas luces parece ser emocional, pues, ¿no? Es Correcto. una situación Es interesante y yo lo que voy a hacer es completar la expresión de Leopoldo, porque creo que así nos vamos a dar mucho más cuenta. Los colegas no solamente dicen no tienes nada, sino que completan diciendo no tienes nada, anda al psiquiatra o al psicólogo. Y entonces cuando uno le dice al paciente no tienes nada, ¿sabe lo que le está diciendo? Estás loco.
No te está pasando lo que tú crees que te está pasando. Así que andan del psicólogo con el psiquiatra, que ellos tratan a los locos. Y es un tremendo error, porque probablemente sea la mayor expresión de la falta de empatía en profesionales de la salud. Eso es lo más grave, ¿no? De quien esperamos justamente una observación mucho más amplia, mucho más temperada, ¿no? Mucho más de reconocimiento de las falencias o de los sufrimientos para podernos ayudar. Y justamente en ese sentido, otra de nuestras participantes nos dice, me han diagnosticado artritis reumatoidea hereditaria, ¿no? O sea que esto va a ser crónico y me va a acompañar permanentemente, y estoy deprimido. Solo como información general, usualmente las enfermedades crónicas que se acompañan de inflamación crónica tiene como comorbilidad la depresión casi en un 60% de los pacientes. Y es menester que la depresión se trate con la misma intensidad que el trastorno que podría haber convocado acompañado a esta enfermedad, que puede ser la depresión, ya que la propia depresión se comporta como un proceso proinflamatorio. Miren qué biológico puede ser también algo que consideramos emocional y que algunos consideran, ¿no?, erróneamente, que está separado del cerebro, ¿no? Cuando todo está integrado. El ser humano es un elemento único, no está fraccionado, ¿no? Y entonces hay que tratar esto, pero ¿cómo no un diagnóstico de este tipo me va a afectar? No tanto por cuán sensible soy porque soy mujer, sino por el propio proceso y esta observación proyectiva, negativa de lo que me va a suceder. ¿Qué te parece, Pedro? ¿Cómo podríamos ahí tomar un rescate, ¿no?, para poder ayudar en estos procesos? Bueno, creo que es casi de ley, no solamente por tratarse de psiquiatra o psicólogo, un éxito terapéutico en la artritis o en cualquier enfermedad de las especialidades varias que pueda tener el médico, van a funcionar mucho mejor si el doctor se toma un ratito más para hablar más allá de su artritis, más allá de su pulmón, hablar de su vida, hacer un contacto emocional con la persona y promover respuestas. Entendamos que esto no es solamente un gesto, una cosa. Esto estimula un funcionamiento, toda la química, la neuroquímica que favorece el restablecimiento de la persona, tiene que ver mucho con una actitud que pongámonos en dos extremos, ¿no? Pesimista o positiva, ¿no? Estoy pesimista, voy a estar reciclando, voy a estar inflamado negativamente y mi cuadro no va a mejorar. Si estoy en una actitud positiva, mi sensación misma va a poner en actividad los otros elementos que la química del cuerpo humano, la química cerebral, tiene también para disminuir los síntomas y eventualmente tener una mejor respuesta a los tratamientos. Eso, se trate de la parte depresiva sola o se trate del cuadro abordado por un cardiólogo empático, por un neumólogo empático, en fin, todas las especialidades. Correcto. Si me permiten, voy a cerrar nuestra participación con la última pregunta. Hay más preguntas, pero lamentablemente la hora nos alcanza. Y hemos dado justamente el tiempo que nos hemos demorado en contactarnos, el tiempo que estamos pagando nuestra deuda, que creo que es justo para quienes nos escuchan, ¿no? Y es una pregunta bien concreta de un oyente. Dice, ¿cuál es la diferencia entre depresión y borderline? Borderline, en realidad, significa trastorno de personalidad límite, ¿no? O trastorno límite de la personalidad. La depresión es un trastorno del estado de ánimo. El trastorno de personalidad límite es un trastorno de personalidad. Son cosas diferentes. Pero sí es verdad que es muy probable que un trastorno de personalidad límite haga una comorbilidad con un trastorno depresivo. Usualmente van juntos, entre otros síntomas, ¿no? Entonces hay que tener perspicacia en relación a diferenciar, porque si yo trato a una paciente con un trastorno de personalidad limítrofe y solo veo su depresión y no veo el conjunto de los síntomas que hacen que su actuar
haga sufrir a los que la rodean y a ella misma, voy a cometer un tremendo error porque voy a pensar que esa depresión es crónica cuando en realidad los otros síntomas no los estoy observando. Y nuevamente, este error de tratar de focalizar al ser humano en un solo aspecto, no tratar de encontrar la variabilidad de los factores que pueden ponerlo en esa condición, es lo que nos hacen caer en este error. En salud mental, en general, el problema no es el diagnóstico. El problema es la sensibilidad de quien explora para poder generar un vínculo empático y hacer de eso una vía regia para poder comunicarnos emocionalmente. Si eso no se da, no vamos a ver nada y no vamos a poder ayudar. Y quienes acuden a nosotros necesitan de eso. Necesitan que nosotros ampliemos nuestra observación, tengamos la capacidad de sentir lo que el otro siente y podamos identificar los problemas más emergentes para poder ayudar dentro de lo que nos toca y por supuesto darle herramientas a quien ha tenido la fe en acudir a nosotros para que puedan superar sus problemas y además tengan facilidad de ver sus propias capacidades para resolver esos problemas. Les agradezco muchísimo su presencia ahí. Voy a pasarle la posta a Héctor para que ya cierre el proceso. Leopoldo y Pedro, ha sido como siempre un placer compartir con ustedes el conocimiento y gracias por la sabiduría expresada en todos sus comentarios.